Lo tenemos al ingeniero Hugo Rorman. Bienvenido, ingeniero. Buen día, un gusto estar con ustedes. Un gusto, colaborador permanente de Norte, consulta permanente también para distintos temas que tienen que ver sobre todo con los recursos hídricos de la provincia. Bueno, no sé si escuchó, recién lo teníamos a Nicolás Díez de SAMEP un poco hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con el nivel de las tomas de agua, que por suerte en ese sentido, eso por lo menos parece que está bastante normalizado. Sí, en lo que es el río Paraná, el hecho de haber sacado la toma al río Paraná, al lado del puente General Belgrano, es una mejora evidente. Sí. Pensando en que el Riacho Barranquera tiene problemas de abastecimiento del río Paraná y por lo tanto, desde ese punto de vista es excelente. El Bermejo, estaba escuchando, tiene el mismo comportamiento todos los años. En crecida, ocupa todo el cauce y es barro con agua. Y esto es una complicación también. Eso con lo cual, potabilizar es un problema bastante grande. Y en estiaje, que es lo que está pasando ahora hasta diciembre, aparece otro caucecito que juega en el cauce grande y por lo tanto, si yo tengo la toma acá, por ahí se traslada al otro lado o viene para acá. Eso a lo largo de todo el río Bermejo y por lo tanto hay que estar muy atento para dragar y que el poca agua que lleva llegue hasta la toma. Qué desafiante la geografía chaqueña para la actividad, para los estudiosos, para los profesionales como usted, para planificar todo eso. Claramente, y mucho más para los que viven en esa geografía. Ni hablar. El sello de las precipitaciones en el Chaco es la alta variabilidad. Bueno, lo estamos viendo. Es un sello histórico. Hay casi 90 años de medición en Presidencia Roque Sáenz Peña y se muestran claramente ciclos secos, normales o muy húmedos en la llanura. Cuando sobra tanta agua, una lluvia de 200, 250 milímetros como ayer en Tres Isletas, no hay cauce, no hay río. ¿Y qué hace el agua? Ah, me quedo acá, acá está lindo. Y tiene que esperar que salga el sol, que se evapore. Tratamos de hacer algún canal, pero es un paliativo. Entonces, es muy desafiante, es muy variable. Un productor agropecuario, cuando tiene que sembrar, tira la moneda. Si esta temporada llueve bien, voy a cosechar bien. Si llueve poco, llueve mucho, no voy a cosechar. Entonces está tirando todos los años la moneda. Llueve lo mismo que en la pampa húmeda. ¿Pero y por qué? Y bueno, por la alta variabilidad, un suelo un poco menos profundo que la pampa húmeda, que tiene 2 metros, y entonces se puede arreglar mejor. Pero, de vuelta, el sello de las lluvias es la variabilidad y ni hablar del río Paraná o el río Paraguay o el río Bermejo, que nos sorprenden con una bajante en donde las tomas dicen no llego, o tenemos grandes crecientes que nos rodean. Bueno, estamos en octubre, comenzamos caray octubre. Hace un año exactamente estábamos hablando de la sequía, de la seca. Sí. O sea, y ahí está este fenómeno que está comentando. ¿Cómo puede ser tan drástico? En el 2019 el agua nos tapó, no solamente acá en Resistencia, que tuvimos lluvias parecidas a la de Tres Isletas o el año pasado en Corrientes, sino en toda la geografía, especialmente en la zona sur. Y después 2 o 3 años de sequía. Si eso no es variabilidad, y de vuelta uno dice, no, bueno, pero puede ser ahora, en esta época, por el cambio, por la variabilidad. Y uno mira la historia de la lluvia y es exactamente igual. El río tiene memoria. Sí, totalmente. Lo que no tenemos memoria somos nosotros. La capital del Chaco, Resistencia, está ubicada en el valle de inundación del río más grande. Se dice
que cuando llegaron los friulanos en 1878, el río Paraná estaba crecido. Durmieron en el Río Negro desde Corrientes porque no podían llegar. O sea, ya estaba marcado el territorio. Sí. Pero como éramos pocos, bueno, sí, acá en la plaza nos ubicamos. Y después el río nos enseñó varias veces de que habíamos ocupado su territorio. Igual no tenemos memoria de decir, no, acá yo voy a construir la capital del Chaco. Hablábamos el otro día con Federico Pértile. Él hizo este trabajo con el tema de las alturas, del área metropolitana. Muy bueno. Y él por ahí decía que más hacia Colonna Benítez, digamos, más hacia ese sector, hubiese sido tal vez un sector más proclive a un desarrollo un poco más normal en cuanto a la cercanía de este valle de inundación. Se discutió bastante, primero, Colonia Resistencia. Hubo varios intentos de tratar de asentarla por los problemas que había con los aborígenes. Pero aún así se discutió bastante en qué lugar construirla. Y había un mandato del gobierno nacional, hay que clavar territorio en el Chaco, y se hizo en este lugar. Yo creo que cualquier ubicación de Fontana hacia el interior hubiera sido mucho mejor que lo que estamos viendo ahora. Pero hay que ubicarse en 1800. Claro, este es el famoso claro, con el ahora es fácil hablar. Que tenía, bueno, entonces hay que ubicarse y todo era navegación fluvial. Entonces había que llegar por el río, no había mucho corriente porque, bueno, tiene 10 metros en la barranca. Pero todo el crecimiento de Argentina desde 1800 y antes era al lado del agua. Santiago del Estero, madre de ciudades, es porque estaba el río Dulce ahí al lado y entonces lo aprovechaba. Si no, no se puede. También ese contexto está en el crecimiento de las ciudades. Y hoy en día teniendo esta planificación y decir, bueno, vamos a gestionar esta obra para que drene acá, para que mejore acá, igualmente la geografía y esta variabilidad que hay en Resistencia va a seguir golpeando por más de que se planifique o va a ser con menor intensidad. Es una pregunta bastante compleja. Yo creo, si uno mira cómo crece el Gran Resistencia, Corrientes, Santa Fe, Formosa, cualquier ciudad, yo no diría que hay planificación en el crecimiento. Primer punto. Si estaríamos mirando eso en una ciudad joven como Resistencia, que tiene 150 años, ya tendríamos que estar decidiendo, bueno, vamos a relocalizarnos un poquito hacia allá y vamos a ir creando distintas acciones para que ese crecimiento se dé en 100 años. Y pongo dos ejemplos. Puerto Bermejo, original, el río Paraguay dijo, es mío, y se lo llevó. Y tuvieron que relocalizar a la fuerza. El Pintado, hablando del Bermejo, se lo llevó en la década del 80. Hoy está Huichi Pintado a 15 kilómetros. No, ahí no me arrimo. Brasilia, la capital de Brasil, decidieron, la vamos a construir acá, pero no con un gobierno. Todos los gobiernos miraron ese objetivo. Y eso me parece que es lo que falta en el desarrollo de las ciudades y la tranquilidad asociada a vivir al lado de grandes ríos o de grandes lluvias como pasa. Uno de nuestros seguidores dice que sos un invitado de lujo y que cuentes la estrategia de plantar árboles y la función que tienen con la lluvia. Bueno, eso es muy importante, especialmente en ciudades como Resistencia o Traileta o San Peña, en el sentido de que son muy llanas, todos los días se urbaniza, todos los días hay un techo, un pavimento, un mosaico nuevo. Y los desagües siguen parados, por lo tanto,
Construir obras de desagüe es carísimo, tengo que romper el pavimento, y no lo ve la gente que tiene que votar. Ese es otro detalle. La gente cuando se inunda reclama fervientemente una semana y después desaparece. Entonces, esa cuestión ayuda a mirar otras acciones. Si yo tengo verde, detiene, cuando empieza a llover, si yo me paro abajo de un árbol y tengo un paraguas 5 minutos. O sea que está ayudando a hacer más lento la llegada del agua a la calle en una llanura que pasan 15 minutos, una gota le pregunta a la otra, che, ¿para dónde hay que ir? No sé, hasta que se entera que tiene que... Entonces, si llueve intensamente en 15, 20 minutos, la ciudad ya está inundada y el sistema apenas... Entonces, todo cuanto más verde tenga, hay una parte que puede entrar. Si uno mira en las manzanas del centro, están cubiertas el 99%. O sea que todo lo que llueve tiene que caer en la calle. Uno mira el Gran Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, todo lo que llueve tiene que salir por desagüe. En cambio, en Tres Isletas, donde hay más verde, bueno, una gran parte queda almacenado ahí y eso me parece que es una línea. Si yo no tengo dinero para construir obra, bueno, puedo hacer esta gestión también. Y ayuda en la temperatura. Me estaban preguntando, ¿nos vamos a asar en el verano? Bueno. Hay mucho que aprender. Justo mencionaba él el tema de la organización, tomaba como el ejemplo de la organización guaranítica, pero que decían la organización de las hormigas. Digo, me quedé en eso. ¿Hay que mirar a las hormigas cuando se habla del agua? ¿El comportamiento de las hormigas? Está claro que los animales tienen que aprender sí o sí de lo que ocurre en la naturaleza, porque si no mueren, si no desaparecen. Entonces, a lo largo de la historia, han aprendido a sobrevivir bajo distintos condicionantes y ante el primer alerta, uno comienza a ver, en el caso de las hormigas es bastante evidente, en cuanto a moverse, a levantar, a juntar comida, porque saben que ahora viene tal cosa. Y en ese sentido me parece que la sociedad actual, la humanidad actual, tiene poco conocimiento de esas cuestiones. Nosotros creemos que porque en el celular está, ya lo sabemos, y se pierde esa tradición oral de decir, mirá, pasó tal cosa, que los pueblos originarios la tenían, porque también dependían de eso para sobrevivir. Y nosotros, como creemos que tenemos, no, por ahí la naturaleza nos dice que no en muchas cosas. ¿Y qué dicen los estudios, los análisis de hoy en día, las previsiones para estos meses que restan del 2025 y ya un poquito del verano? ¿Nos vamos a asar, como dijeron? Científicamente hablando. No. En líneas generales, el Servicio Meteorológico Nacional, que es la fuente oficial para estas cuestiones, tiene una perspectiva trimestral. Ahora sacó octubre hasta diciembre. Como siempre digo, el primer mes tiene mucho acierto. Ya el segundo y el tercero es bastante difícil porque es como pararse arriba del edificio más alto de Resistencia y tratar de mirar cómo va a estar el clima en noviembre, en diciembre. Se hace bastante difícil. Dice que las lluvias en líneas generales para el Chaco y para gran parte del centro del país van a ser normales. ¿Qué significa normal en octubre? Bueno, 150 milímetros es el promedio histórico. Bueno, por ahí van a andar los valores, algo parecido en noviembre y diciembre. O sea que en ese trimestre deberían llover 300, 400 milímetros. Eso sería normal. Para la Mesopotamia incluso están diciendo que las precipitaciones pueden ser un poco por debajo de lo normal, en el eje Paraná-Paraguay, o sea, corriente, un poco, y acá sería normal. Si nosotros miramos septiembre, visto lo que pasó en Tres Isletas
y en casi toda la provincia, que en el 90% de los lugares de medición llovió más de lo normal. En el caso de Tres Isletas, el doble, acá también más del doble. Es como que esa previsión se equivocó, porque decía normales. Entonces, de vuelta, cuesta mucho prever el clima en una región donde estamos en una zona de transición. ¿Entre qué? Entre el clima templado que hay en la pampa húmeda y el clima tropical claro que hay de Paraguay al norte. Por ahí nos copiamos de uno, del otro. Y hay otro detalle en cuanto a lo que son precipitaciones. Acá en la capital tenemos en promedio 1.300 milímetros al año. Sí. En Tacopozo, 500, Bueno. 600. Entonces, Sí. hay planos de distintas características Sí. que hacen que sea muy variable. Pero para resumir, dicen que las precipitaciones van a ser normales y la temperatura sí un poquito por encima de lo normal. Tranquilo. A Córdoba sí, Sí, la vimos el mapa. previsión dice va a ser claramente superior, así que habrá que ir a Córdoba, a los arroyitos, a Sí. pasar el verano. Comprar alfajores cordobeses. No sé. Una lástima. Muchísimas gracias por esta visita a Buen Día Norte. A ustedes, Gracias. que tengan muy buen día. Muchas gracias. Igualmente.